La carta número 36. La víspera de Sukkot, 9 de octubre de 1957, Manchester. A los amigos de Tierra Santa, que vivan para siempre. Esta semana recibí 2 cartas y con respecto a su pregunta, responderé en privado. En general, nuestros sabios dijeron, cualquiera que sea perezoso con el elogio fúnebre de un sabio, debe ser enterrado en su vida. Deberíamos preguntar, ¿por qué merece un castigo tan duro? Debemos saber que la pereza siempre proviene de la ausencia de carencia. Solo allí hay pereza. Pero donde hay una carencia, siempre hay movimientos para buscar consejo sobre cómo satisfacer la carencia. Esta es la razón por la que específicamente alguien que no siente ninguna carencia en la partida del sabio es evidente en el elogio fúnebre del sabio cuando es perezoso en el elogio fúnebre del sabio. La pregunta es, ¿por qué no siente la carencia en la partida del sabio? Hay que decir que durante la vida del sabio tampoco recibió nada del sabio, por lo que no siente ninguna carencia en la partida del sabio. Es por eso por lo que debe ser enterrado en su vida, es decir, durante la vida del sabio. No es necesariamente ahora que no está bien, ya que está inactivo en su elogio. Más bien, en aquel entonces ya no estaba bien. Es por eso por lo que enterrado en su vida significa durante la vida del sabio. Sin embargo, hay una cura para todo esto. Por el contrario, el que degrada a un discípulo sabio, no hay cura para su herida. En otras palabras, si no es suficiente con ser perezoso con el elogio fúnebre de un sabio, sino que dice que está en el mismo grado con el sabio, en conexión, no hay mayor degradación para un discípulo sabio que esto. Y nuestros sabios dijeron, no hay cura para su herida. En cambio, sigue cayendo más y más hasta que muestra a todos su verdadera forma, lo que significa que su Torá se convierte para él en una poción de muerte. Mi respuesta general es que la festividad de Sukkot explica todas las preguntas, incluso las más difíciles y las peores, porque se sabe que el asunto de la Sukkah es la sombra de la fe. Y con respecto al juicio, su sombra debe ser mayor que su sol. También se sabe que el sol implica saber y la luna implica fe. Es como dijeron nuestros sabios, Israel cuenta según la luna y las naciones del mundo cuentan según el sol. Es decir, cada vez que vemos que hay sol y que es mayor que su sombra, debemos cubrir más para que su sombra sea mayor. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, se apiadan de él desde el cielo y le cubren el sol. Pero luego, la persona se enoja porque entiende lo contrario. Según la razón de la persona, si tiene sol, desea que le agreguen más sol.
Pero mis pensamientos no son sus pensamientos, y se le da más sombra. Y si la persona se sobrepone a la sombra, se le da sol, y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde el cielo, y así sucesivamente hasta que sea recompensado con Debekut eterna. Sin embargo, debemos esforzarnos excesivamente para aceptar la sombra y decir que es una sombra sagrada, que toda esta sombra vino desde el cielo y no de la Sitra Achra, que fue dada para que él pudiera asumir la fe. En ese momento se llama sombra de fe. Y eso es sagrado, como en los caminos del Señor son rectos. Los justos caminan en ellos y los malvados, etc. Este es el significado de hacer el techo de fronda con los desechos de granero y bodega. Baal HaSulam explicó que Goren, granero, proviene de las palabras Ger Anoji, yo soy extranjero, y Yakev, bodega, de las palabras Nokev Shem Hashem, menciona el nombre del Señor. Para interpretar las palabras sagradas de Baal HaSulam, el techo de fronda es la sombra de la fe, llamada fe por encima de la razón. Esto es opuesto a la razón, porque la razón lo lleva al residuo, al granero y a la bodega. Es decir, desde la perspectiva de la razón, tal como lo ven los ojos corporales, hay lugar para el desperdicio de granero y bodega. De esto mismo, él hace una sombra y se sienta debajo de ella. Es decir, se hace un asiento de todas esas cosas más bajas y peores de todas. Y a través del residuo, observa la mitzvah, el precepto de la Sukkah. Lo más importante es que obtiene alegría de esta mitzvah, porque la fe por encima de la razón se llama alegría de la mitzvah. De ello resulta que todos los dilemas y preguntas que existen en la realidad se corrigen en la Sukkah, ya que sin ellos es imposible hacer un techo de fronda. Y el hombre debe ser un buen invitado con este respecto y decir, todo lo que el dueño de casa ha hecho, lo ha hecho solo por mí. Es decir, uno debe decir con la boca que todo lo que está sucediendo en el mundo, es decir, que hay personas que sufren y son maltratadas, es solo para que yo pueda recibir lo bueno, lo que significa cumplir con la fe. Aunque veo el mal que se encuentra en las personas, es para poder asumir el yugo del reino de los cielos. Además, es decir, que otros sufrirán dolor, en verdad es difícil decir esto. Pero si la persona trabaja específicamente para otorgar satisfacción a su hacedor, entonces él mismo es completamente intrascendente. En cambio, todo es solo en nombre del Creador. En ese momento, si la persona no se encuentra en el medio, entonces todos pueden decir eso cuando dice el dueño de casa ha hecho todo solo por mí. Es decir, para que yo pueda continuar con el trabajo de la fe
eso es solo para el Creador y no para sí mismo. Cuando una persona se preocupa por los placeres, es difícil engañarse a uno mismo y decir que el mundo entero fue creado solo para él. Pero cuando una persona se preocupa por el beneficio del Creador, no es tan difícil de creer, ya que el egoísmo es completamente intrascendente. De todo lo anterior, resulta que el techo de fronda, llamado sombra, está hecho específicamente de los desechos del granero y la bodega. Este es el significado de lo que decimos en la plegaria dentro de la Sukkah, y refugiarse de la lluvia y el torrente. Significa que la fe salva a la persona de todos los que hacen daño, ya que los que hacen daño es el asunto de pensamientos y puntos de vista ajenos, y la fe se basa específicamente en el desperdicio. Solo así hay refugio de la lluvia y el torrente. De lo contrario, uno sigue la corriente del mundo. El torrente es algo que vitaliza la tierra, ya que las personas que se encuentran en un estado inanimado aún se alimentan solo por la razón, y solo la razón los sostiene. Donde la razón no llega, no pueden sostenerse. Y esta razón mantiene a estas personas en el estado inanimado. Pero aquel que desea estar en un estado vegetal tiene prohibido aceptar esta razón como apoyo, ya que ese torrente no es adecuado para alguien que desea ir por el camino de la verdad. Y si una persona falla y recibe apoyo de esa razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el inanimado puede cumplirlo y no sufrir caídas. Es por eso por lo que siempre buscan la razón, para que dé soporte a su trabajo. Y para no fallar en esta razón, que se llama torrente, hay poder en el techo de fronda mencionado anteriormente, como decimos, para refugiarse de la lluvia y el torrente. Esto resuelve las preguntas y esperamos que seamos recompensados con la sombra de la fe. Para entender el asunto con mayor claridad, copiaré para usted un artículo de una carta de Baal HaSulam para que puedan profundizar y nutrir sus almas. Estas son sus palabras. Y por cierto, les aclararé el significado de la caridad para los pobres, que tanto se alaba en el Zohar, los Tikkunim y nuestros sabios. Hay un órgano en el hombre con el que está prohibido trabajar. Incluso si el más pequeño de los pequeños deseos desea de trabajar con él, todavía existe en el hombre, ese órgano permanece afligido y golpeado por el Creador. Se le llama pobre, ya que todo su sustento y provisión lo hacen otros que trabajan para él y lo compadecen. Este es el significado de las palabras: cualquiera que sostenga una sola alma de Israel es como si sostuviera un mundo entero. Como el órgano depende de otros, no tiene más que su propio sustento. Y aún así,
El Creador lo considera como si hubiera sostenido un mundo entero, que esto en sí mismo es toda la bendición del mundo y todo lo que hay en él, multiplicado y completado únicamente por la fuerza de esa pobre alma que es sostenida por el trabajo de otros órganos. Este es el significado de "y lo llevó fuera y dijo, ahora mira hacia los cielos", y creyó en el Señor y se lo consideró como caridad. Es decir, al llevarlo afuera, había un deseo de trabajar con ese órgano. Por eso, él le prohibió el trabajo. Es por eso por lo que se dijo, ahora mira hacia los cielos. Al mismo tiempo, se le dio la promesa de la bendición de la semilla. Estos equivalen a dos opuestos en los mismos temas, ya que toda su semilla, que debe ser bendecida, necesariamente proviene de este órgano. Entonces, cuando no está trabajando, ¿cómo encontrará una semilla? Este es el significado de "y él creía en el Señor", lo que significa que aceptó esas dos recepciones tal como eran, tanto la prohibición completa del trabajo como la promesa de la bendición de la semilla. ¿Y cómo los recibió? Esta es la razón por la cual concluye, y él lo consideró como caridad, lo que significa como la forma de caridad para un pobre que es sostenido por el trabajo de otros. Este es el significado de los dos dichos de nuestros sabios. Uno pensó que el Creador lo trataría con justicia, es decir, mantenerlo y sostenerlo sin trabajo. Y uno pensó que Abraham actuaría con justicia hacia el Creador. Ambas son las palabras del Dios amoroso, ya que antes de la corrección, ese órgano está en el cielo y la caridad se cuenta para el inferior. Al final de su corrección, se puede lograr y luego la caridad se cuenta para el superior. Saber y santificar, porque es verdad. Hasta aquí sus palabras. Pido que cada uno de ustedes me escriba el significado de las palabras anteriores de Baal HaSulam, porque es un artículo maravilloso. Y ahora, arreglemos el trabajo del invierno, que es el momento de trabajar durante las largas noches. Hasta ahora, he estado hablando desde la perspectiva de la izquierda, llamada la izquierda rechaza. Esto requiere mucho trabajo y esfuerzo para superar todos los obstáculos y todas las opiniones y pensamientos ajenos. Sin embargo, también debemos involucrarnos en la derecha, como dijeron nuestros sabios. Haz que tu Torah, enseñanza, sea permanente y tu trabajo temporal. La Torah se considera como derecha, lo cual es completitud. Una persona debe considerarse perfecta con virtudes y cualidades nobles. Debería adaptar las obras en la Torah y la mitzvah como sea adecuado para una persona completa, tanto como sea posible. Sin embargo, uno no debe arrepentirse si no puede completar su deseo. Es decir, si una persona desea hacer muchas buenas obras y estudiar la Torá, pero no puede, no debe arrepentirse,
sino ser feliz mientras trabaja en la derecha. Debería estar contento con todo lo que pueda hacer y alabar y agradecer su nombre por poder hacer un pequeño servicio al rey. Incluso 1 minuto al día o 1 minuto en 2 días debería ser para él como encontrar un gran tesoro. E incluso si se trata de un hecho simple, es decir, sin vitalidad, aún así debe tratar de ser feliz y obtener vitalidad de que se le permita servir al rey. Así es como debe ser durante el estudio, es decir, completo. Esto es considerado como la Torá, lo cual es la derecha. Como está escrito, a su derecha había una ley ardiente. Por cada oportunidad, uno debe alabar al Creador. Escuché de Baal HaSulam que con el elogio y la gratitud que uno le da al Creador por acercarse al Creador, uno atrae la luz de su santidad abajo. Una persona debe sentirse completa y luego se le considera bendecido. Y el bendecido se adhiere al bendecido. Pero cuando una persona se considera a sí misma maldita, el bendito no se adhiere a la maldición, como dicen nuestros sabios. Por lo tanto, deben considerarse como completos mientras realizan la Torá y las mitzvot, preceptos. En ese momento, no debes encontrar ningún defecto en ti. Como está escrito, cualquiera en quien haya un defecto no se acercará. Esto se llama Torá, que significa completitud. La Torá solamente tampoco es buena, como dijeron nuestros sabios. El que se dedica solo a la Torá es como si no tuviera a Dios. Como se dice, y muchos días a Israel sin un Dios verdadero. Días se considera completitud, lo que significa Torah. Muchos significa que solo se dedica a la Torah. Y luego está sin un Dios verdadero. Es así porque en la izquierda, específicamente este trabajo guía en el camino de la verdad. Este es el significado de es bueno estudiar la Torá junto con buenas conductas, porque su esfuerzo mitiga la iniquidad. Como cualquier Torá sin trabajo, eventualmente se anula e induce iniquidad. Usted podría preguntar, ¿por qué la Torá solamente no solo no lo mitiga, sino que también induce iniquidad? La razón es que si no caminamos por el camino de la verdad, permanecemos como si no son recompensados, es una poción de muerte. Y este trabajo discernido como el reino de los cielos, solo este discernimiento es considerado como trabajo y esfuerzo. Es por eso por lo que nuestros sabios dijeron que trabajar específicamente en ambos mitiga la iniquidad. Pero haz poco trabajo y abundante estudio. Haz que tu Torá sea permanente y tu trabajo temporal. Porque la mayor parte del día una persona debe caminar en la derecha y un poco del día en el trabajo de pureza en mente y corazón. Terminaré mi carta con la esperanza de que seremos recompensados con adhesión eterna, de Bekut eterna con su nombre,
Baruch Shalom y Al Hasulam.